mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. Canta al Señor, la creación canta a Él. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das.
Santo Espíritu, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán por su Santo Espíritu, por tu Santo Espíritu, por su Santo Espíritu. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobierne mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Buenas tardes, mis queridos hermanos de ISEA. Vamos a seguir con la serie de predicaciones que estábamos viendo en el libro de Josué. La semana pasada pudimos reflexionar y estudiar sobre el capítulo 3, el paso del pueblo por el río Jordán, y ahora en el versículo 4 vamos a ver el final de ese paso del río y vamos a seguir aprendiendo. Así a simple vista, al leer el capítulo 4, pareciera que no hay mucho que aprender para nuestra propia vida de aplicación espiritual, pero es todo lo contrario. Vamos a seguir aprendiendo más acerca de la actitud del creyente a la hora de enfrentar nuestras batallas espirituales. Vamos a hacer lectura del capítulo 4. Vamos a leer solamente desde el momento los versículos del 1 al 9 y vamos a reflexionar primeramente en ello y luego leeremos lo demás. Josué capítulo 4, versículos del 1 al 9.
Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué lo mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Pues desde aquí vemos como el paso, las aguas se abren. Vimos como una vez que los pies de los sacerdotes tocaron la orilla, ese río se separó, esas aguas fueron contenidas y el pueblo empezó a pasar el río Jordán. Cabe destacar que la orden de Dios a la hora de elegir a una persona de cada tribu del pueblo de Israel, esto refleja la unidad del pueblo. Y quiere reflejar la unidad del pueblo porque el Señor quiere que no se olviden de que fueron juntos en unidad, que fueron desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Y juntos también van a ir a conquistar la tierra prometida. Eso a nosotros nos habla de unidad, nos habla de recordar, nos habla de enseñar, nos habla de transmitir las verdades y las maravillas de Dios a las generaciones futuras. También se reconoce el liderazgo de Josué. Fíjense que Josué tuvo que cargar con el pesado legado que Moisés le había dejado, ese maravilloso ministerio que Moisés tuvo del Señor, ¿no? Aquí en estos 9 versículos hay una intención de aprendizaje de parte de Dios para nosotros. El Señor quiere de esta manera que recordemos que Él es fiel. Así como fue fiel en el antiguo pacto, sigue siendo fiel en el nuevo. El arca es el símbolo del poder de Dios, es el símbolo de la presencia de Dios. Y al hacer que el arca pasara primero, y al hacer que el arca fuera la guía, fuera la brújula, por decirlo de alguna manera, para que el pueblo caminara, nos da a entender que Dios quiere de nosotros que seamos un pueblo unido y dirigidos por Él, siempre dirigidos como una unidad, como un cuerpo, como un mismo cuerpo del Señor en nuestras batallas espirituales. Por eso, cuando nosotros hablamos de batallas, cuando hablamos de tribulaciones, cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de enfermedades, el pueblo de Dios tiene que batallar unido, juntos, orando los unos por los otros, acompañándonos los unos a los otros, ayudándonos en la medida que nos es posible. La unidad, el sentimiento de unión que tenía el pueblo de Dios en este tiempo era increíble. Ellos podían ver cómo
Dios abría paso a su camino, les iba librando de los obstáculos, les iba ayudando en las batallas que iban tomando de aquí en adelante, desde Jericó en adelante. Y vemos como que también Dios es quien hace todo. Es decir, Dios es el que vence, Dios es el que guía, Dios es el que ordena, Dios es el dueño, pero también Dios demanda dos cosas de nosotros. Demanda obediencia y demanda santidad, sin las cuales jamás podremos tener victorias en nuestras batallas espirituales. Y cuando hablamos de batallas espirituales y de victorias en nuestras batallas espirituales, no quiere decir estrictamente que venzamos la pobreza, que venzamos la enfermedad, que venzamos la muerte. La victoria quiere decir que pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Dios se va a mantener fiel a su pacto. El pacto de Dios, el primer pacto de Dios con Abraham, fue que les iba a llevar a una tierra buena, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de Canaán, y que iba a ser una tierra que iban a heredar ellos. Pero Dios no se estaba refiriendo solo a esa Canaán física, se estaba refiriendo también, de manera figurada, a la Canaán celestial, a la cual todos, antiguo y nuevo, estamos llamados a estar allí con Él. Esa es la fidelidad de Dios. No importa que muramos, no importa que enfermemos, no importa que no tengamos una casa, no importa que no hayamos tenido éxito profesional, no importa lo que sea, a Dios lo que le importa son nuestras almas. A Dios lo que le importa es que cuando muramos y pasemos a su presencia, estemos con Él. A Él lo que le importa es que seamos salvos, que obtengamos la vida eterna y las riquezas y abundancias que ella nos ofrece. Los pueblos en este paso del Jordán hay que añadir, aparte del aprendizaje y del recordatorio, que es el sentido que Dios quiere tener en este capítulo 4, que recordemos, que enseñemos estas cosas maravillosas que están ocurriendo. Aparte de eso, tiene un enfoque evangelístico. Y ya me diréis, ¿y cómo puede ser que tiene un enfoque evangelístico? Por la sencilla razón de que los pueblos de Canaán temían a Dios por las proezas que estaba haciendo y conocían de lo que Dios hacía. Es decir, que sin darnos cuenta estamos observando que aparte de conquistar la tierra, está dándose a conocer a los pueblos gentiles, a los pueblos cananeos de aquella época y de aquella región. Y eso también es lo que nos hace reflexionar en nuestras propias vidas. Cuando nosotros pensamos en nuestras batallas espirituales, muchas veces pensamos en nosotros mismos, en lo que sufrimos o en lo que necesitamos o nos centramos en nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que Dios quiere que evangelicemos, Dios quiere que llevemos su palabra, Dios quiere que seamos testimonio allá donde estamos sufriendo nuestras batallas espirituales. Estás sufriendo batallas espirituales en tu trabajo, allí quiere que Dios, ahí Dios quiere que tú seas testimonio, que seas luz. Estás pasando por una enfermedad y estás en el hospital, allí quiere Dios que también seas luz. Estás pasando problemas en tu familia, con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos. Dios quiere que seas testimonio en esa batalla espiritual también. Porque el fin de nuestras batallas espirituales es la victoria de Dios frente al pecado. Es la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Es el esparcimiento de que Dios existe y que Dios es poderoso, de que Dios es fiel, de que Dios es misericordioso, de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos y darnos vida eterna, para darnos las riquezas de las abundancias de su gloria, para hacernos coherederos con Él, para hacernos aceptos delante del Padre, y todo por el marco precioso del amor. Pero Dios demanda obediencia y Dios demanda santidad. No es muchas veces decimos la salvación es gratuita, y es así, pero es una salvación condicionada.
Es decir, tú quieres ser salvo, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. No puedes ir al cielo si no te rindes a Él. Y eso es una condición de rendir tu vida al Rey de Reyes, rendir tu vida al Señor de Señores. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hizo testimonio y infundió el conocimiento de que Dios existe a los pueblos de Canaán y el temor a este Dios todopoderoso, a este Dios que guía al pueblo a conquistar la tierra. Eso es lo que nosotros también debemos de querer en nuestras batallas espirituales. Tenemos que querer hacer conocer a Dios a todo el mundo por medio de nuestras batallas espirituales. Que todo el mundo conozca que tenemos un Señor, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que obra maravillas todavía hoy en día, un Dios que nos lleva hacia la victoria en nuestras batallas espirituales, un Dios que nos ayuda a ser fuertes frente a las tribulaciones. Y eso impacta a todos aquellos que no tienen esperanza. Y el mundo está lleno de personas sin esperanza. Es nuestra misión darles esa esperanza a los que no creen. Vemos como también Dios ordena a Josué que traigan piedras. ¿Qué significado tienen estas piedras? Vamos a verlo. Porque vemos en el versículo 6 y en el versículo 21 cómo aparece esta referencia por 2 veces acerca de las piedras. ¿Qué función cumplen estas piedras? Sencillamente estas piedras, la función que querían tener, Dios quería que esa función fuese así, era la de enseñanza y recordatorio de lo que estaba ocurriendo. Es decir, es como ahora mismo podríamos decir que esto sería lo mismo que escribir unas memorias, o sería lo mismo que levantar o que hacer es un recuerdo. Básicamente es un recordatorio lo que se está construyendo con esas piedras, porque el Señor desea que sus grandes obras sean recordadas. El Señor quiere que no se quede en el olvido. El Señor quiere que sea algo que reconozca su grandeza, que Él separó las aguas del río Jordán, que Él separó las aguas del Mar Rojo, que Él sacó al pueblo de Egipto, que Él lo llevó desde Egipto por el desierto hasta la tierra de Canaán, y que Él les dio por heredad la tierra prometida, la tierra de Canaán. El monumento tenía 3 puntos importantes. Es decir, primero, la orden de Dios. Dios ordenó y el pueblo ejecutó. Todas las tribus deberían de estar participando de este monumento. Es un dato curioso y habla de la unidad, porque parece un capricho, pero es que tiene su sentido. Al cada tribu tener una piedra, eso los hacía formar parte de un todo, parte de una unidad, parte de un cuerpo unido. Y esa era la razón de por qué uno de cada tribu. Y fijémonos en la sencillez del monumento. No se fundió oro, ni se hizo una estatua de bronce, se pusieron piedras. Se pusieron piedras en forma de monumento, porque la intención no es exaltar las obras del hombre, sino el poder de Dios. Y Dios lo hace sencillo y práctico. Y eso nos habla de la humildad que debemos de tener también nosotros. ¿Cómo un Dios tan grande y maravilloso va a ser un monumento simple y práctico de piedras para recordar la gran proeza que Él ha hecho? Pues sencillamente que nos están dando una clase de humildad y de sencillez que tenemos que nosotros tener. Dios nos sigue dando ejemplo. Lo segundo que demuestran estas piedras es que el Señor desea que enseñemos estas grandes maravillas a las generaciones futuras. Él quiere, en primer lugar, que se enseñe el lugar donde se manifestó el poder. Él quiere que se enseñe las experiencias vividas por el pueblo desde Egipto hasta Canaán. Él quiere que se les enseñe el decálogo, los mandamientos que Dios dio a Moisés a las nuevas generaciones. Y Él quiere dar a conocer a los pueblos gentiles de que Él existe y que es todopoderoso. En definitiva, es un acto conmemorativo, es una figura que se yergue y que quiere decir, aquí está Dios.
Y recuerda que Dios es poderoso y enséñaselo a tus hijos y que tus hijos se lo enseñen a sus hijos y así para que nunca se olviden de lo grande y maravilloso que es Dios para con nosotros y para con el pueblo de Israel. Esas piedras que fueron elevadas para recordar y enseñar nos hace pensar cómo podemos nosotros hacer memoria de las grandes maravillas del Señor. Una de ellas la conocemos perfectamente y la hacemos en la iglesia como pueblo unido, que es la mesa del Señor. Esa es una manera en la que todos podemos participar, siempre con condiciones, ¿verdad? Porque vemos que la obediencia y la santidad eran las condiciones de Dios para guiar a su pueblo. Las condiciones de la iglesia, una de ellas, aparte de entregar nuestras vidas al Señor, es que todos tenemos que recordar de la mesa del Señor, todos los que hemos creído y sido bautizados en el Señor, todos los que estamos en obediencia y en santidad, caminando los caminos del Señor. Esa es una de las maneras en las que podemos recordar al Señor y una de las maneras en las que podemos enseñar y recordar las maravillas que Dios ha hecho en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Pero otra cosa que también nos ayuda a estar unidos y que hoy en día en nuestra época es tan importante y tan desatendida son las reuniones de oración. Son los cultos de oración. Allí es donde el pueblo de Dios se reúne y juntos comparten las aflicciones, las tristezas, las tribulaciones, las enfermedades, las necesidades. Y es en ese momento donde somos pueblo unido en oración. Y eso nos enseña a recordar que Dios es fiel, que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a ayudar, que los hermanos estamos juntos en armonía y que Él va a darnos el triunfo en nuestras batallas espirituales. Cuán importante es que vayamos a orar. Cuán importante es que nos reunamos para clamar a Dios por nuestras necesidades, sí, pero también por las necesidades de nuestros hermanos. Ahí también debe de estar el pueblo unido. Como igual que el pueblo de Dios cruzó el Jordán unido, igual que se abrió el río Jordán y cogieron piedras para hacer una memoria y una enseñanza para las generaciones futuras, así también los creyentes en Cristo Jesús en la iglesia tienen que estar unidos en oración, unidos esperando la venida del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el papel que Dios nos está enseñando en estos versículos. Y por último, vamos a leer los versículos del 10 al 13 y vamos a entender el papel de los sacerdotes, que es muy importante y se pasa muy desapercibido. Me gustaría leer los versículos del 10 al 13, porque esto nos da una enseñanza para nuestras iglesias muy importante. Dice el versículo del 10 al 13, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo... y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la medio tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Me gustaría que viéramos algo importante. La actitud de los sacerdotes y del pueblo a la hora de pasar el Jordán. Porque da coincidencia y nos hace comparar cuál es el rol o la estatura espiritual de los sacerdotes y cuál es el rol y la estatura espiritual del pueblo. Fijémonos que los sacerdotes se quedaron de pie en medio del río. Fíjense cuánto se puede sentir viendo el agua arriba y tú abajo en seco, pero viendo el agua arriba. Vemos como
Vemos una actitud de paciencia, vemos una actitud de obediencia, vemos una actitud inspiradora para el pueblo. Es decir, los sacerdotes, los líderes de las iglesias, las personas que llevan las iglesias, aprendemos mucho acerca de esta actitud que los líderes tuvieron, que los sacerdotes tuvieron en ese momento. La actitud de los sacerdotes nos enseña sobre la paciencia, sobre la fuerza de los líderes en los momentos importantes, en los momentos claves. Y la actitud del pueblo, de eso de pasar deprisa, puede ser que pasaran deprisa por el temor de ver el agua allí, que podía bajar en cualquier momento y atraparlos, o puede que fuese deprisa porque querían obedecer bien y rápido y eficientemente las órdenes que Josué estaba transmitiendo de parte de Dios. La idea que quiero resaltar aquí es que nosotros tenemos que entender que al estar al cargo de la iglesia y al estar a cargo de los ministerios que Dios nos ponga, tenemos una responsabilidad y tenemos que tener una actitud correcta ante el pueblo, ante la congregación, hasta la gente que nos ve y nos mira. Orientar, esperar, salir los últimos, entrar los primeros. Esas cosas son las características típicas de un líder, es decir, de alguien que tiene un papel predominante en el quehacer cotidiano de la iglesia. Si se fijan, el pastor, el anciano, son personas, no es que sean excepcionales, no es que sean personas mágicas o poderosas en el Señor por esa razón, no, es simplemente Dios les ha dado el cargo, Dios les ha dado la responsabilidad, Dios les ha dado la tarea de orientar al pueblo. Y muchas veces ellos tienen que sacrificar tiempo en familia, tienen que sacrificar el tiempo de sus vidas cotidianas para atender al pueblo. Y eso habla mucho de nuestros líderes. Por esa razón debemos de orar mucho por ellos. Debemos de orar por nuestro pastor y su familia. Debemos orar por nuestro anciano y su familia. Y eso nos hace pensar no solamente la fuerza y la actitud de ellos, sino también en la nuestra. Nos tiene que servir de ejemplo la entrega y la dedicación que nuestros pastores y ancianos están teniendo en la obra del Señor. Inspirarnos a nosotros tener también ese anhelo de servir al Señor de esa manera incondicional, de esa manera que muchas veces nos obliga a quitarnos tiempo de nuestras familias, a quitarnos tiempo de muchas cosas para poder ayudar y para poder orientar y para poder estar con las personas que nos necesitan en la iglesia. Hermanos, para terminar, quiero concluir este capítulo 3 y capítulo 4 haciendo un resumen rápido porque ha sido una porción larga el paso del río Jordán y como hemos aprendido muchas cosas no quiero que nada se pierda y lo he resumido en 3 puntos, ¿vale? Hemos aprendido el triple secreto de la victoria, de la vida victoriosa, ¿vale? Y decíamos que una vida victoriosa se basaba en la obediencia, en la disciplina y en la santidad. Recordemos estos 3 puntos, estas 3 características, estos 3 secretos para la vida victoriosa en nuestra batalla espiritual. Obediencia, disciplina y santidad. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que seguir la dirección que nos está dando nuestros pastores y ancianos, que son los que nos están guiando en este rebaño del Señor. Necesitamos disciplina, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que participar en los ministerios y hay que tener santidad, porque sin santidad nuestro testimonio estará sucio, estará vacío y no será efectivo. Necesitamos santidad, porque Dios es santo, seamos nosotros también santos. Y por último, el segundo punto, el símbolo del arca. Recordemos que Dios siempre va a estar
con nosotros. Si Dios no va con nosotros, como decía Moisés, no nos hagas pasar este río Jordán. Fíjense qué importante es la presencia de Dios para ser dirigidos y para poder ver las maravillas de Dios. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas, no veremos nunca las maravillas de Dios. Es necesario que dependamos de Dios. Cuando vemos el símbolo del arca, vemos la dependencia del pueblo de Dios a ese símbolo que les daba la confianza, la fe en que Dios estaba con ellos y que Él era el que obraba las maravillas, porque era por su fuerza y por su poder. A nosotros nos recuerda que tenemos un Dios todopoderoso que nunca nos abandona y que siempre estará con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero que no nos dejaría huérfanos, que nos dejaría al Espíritu Santo. Y Él dijo también que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él habita en medio de su pueblo. Él siempre está con nosotros para guiarnos y para fortalecernos y hacernos ver sus maravillas. Y hermanos, y por último, el paso del río Jordán, que representó la fidelidad de Dios ante el antiguo pacto, ante el pacto que Dios había hecho con Abraham en el tiempo pasado, en el tiempo de la promesa de la conquista del pueblo, de la tierra de Canaán. Y a nosotros nos recuerda la fidelidad de Dios con su promesa en el nuevo pacto. La promesa de la vida eterna, la promesa del regreso de Cristo, la promesa de una eternidad en la presencia de Dios. Eso es lo que nos enseña a nosotros y nos comisiona a recordarlo y a enseñarlo, que podamos enseñárselo a nuestros hijos y que nuestros hijos se lo enseñen a los suyos. Y de esa manera, todo el mundo, incluidos los que no creen, verán y recordarán las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. En nuestras batallas espirituales, el Señor será nuestra guía, el Señor será nuestra arca, el Señor será nuestro poder, nuestra fuerza y nuestra fidelidad. Y que el mundo vea que somos fuertes porque Dios nos hace fuertes, porque es la fuerza de Él la que nos guía y nos dirige en esta vida tan tormentosa, llena de piedras, pero bendecida, porque está el Señor a nuestro lado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos esperemos a ver en otro momento. Amén.
lo que